¿Quién irá abriendo caminos, forjando mejores destinos, pautas de amor para la humanidad? ¿Quién dirá? Asumo ese reto, me entrego completo y me uno a la causa de Dios que cambia el corazón. ¿Quién irá a esos hombres tan desesperados? ¿Quién irá a esos matrimonios acabados? O ese niño que está solo sin hogar, esperando que alguien le ame. Necesita Dios, necesita Dios. Hombres de valor, esforzados. Hombres de valor, que cumplan promesas, que sigan la ruta trazada con la mirada en su Salvador. Heme aquí, Señor, rindo mis derechos. Hoy vengo dispuesto a trazar pautas de amor para la humanidad. Hoy aquí asumo ese reto y me entrego completo y me uno a la causa de Dios que cambia el corazón. Hombres de valor, necesita Dios, necesita Dios. Hombres de valor, esforzados. Hombres de valor, que cumplan promesas, que cumplan promesas, que sigan la ruta trazada con la mirada en su Salvador. Muy especial para todos ustedes, para mí también. Vengo en representación de mi padre, el pastor Hernán, el obispo Hernán, mi madre, quienes fueron amigos del pastor por más de 40 años, allá del año 75 más o menos, incluso tengo entendido que de antes, sí, muchos años. Ellos están en Suiza por motivos familiares y les informé de esta noticia. También puedo decir que fui amigo del pastor Willy. A pesar de la diferencia de edad, quisiera dar una breve reflexión a la familia, a quienes conozco más directamente hace muchos años, a Andrés, a Danilo. Tengo entendido que están casi todos los parientes directos. El pastor Guillermo, pastor Willy, fue un hombre de Dios. ¿Por qué razón? Porque toda la gente que lo ha conocido, tenemos una página donde hemos informado esto a la iglesia, ha escrito gente que dijo, este hombre fue mi pastor. Gente importante, tipos que son ahora teólogos. Gente abuelita que todavía vive, dijo, él fue mi pastor, caminaba para ir a verme.
Durante el tiempo que nos acompañó en la iglesia, su última prédica fue hace un año. La voy a subir a las redes. Predicó casi media hora, pero tenía en su corazón una fuerza, una vehemencia. Él creía lo que predicaba. No predicaba por compromiso, por entusiasmo. Él lo creía. Muchas veces me dijo Habacuc, quiero estar en ese lugar. Predicó de la Nueva Jerusalén, predicó del paraíso eterno, predicó de la eternidad y muchas veces me dijo, quiero estar ahí. Él tenía un humor especial, muy especial. De hecho, el que no lo conocía no sabía si hablaba de verdad o no. Lo llamé unos días antes de que llegara acá al sur y entre broma me decía, tal vez no vuelva, me decía. Y tenía un dicho que nunca supe lo que significaba, pero me decía, capaz que me vaya con la gas licuado, me decía. Nunca le pregunté qué significaba eso, pero a todos les decía lo mismo. A pesar de su broma y de su carácter, cuando se paraba en el púlpito, emanaba de él una sabiduría. Yo soy pastor también, hijo de un obispo, enseño Biblia y teología, y lo que voy a decir lo digo con toda sinceridad. Son pocos los hombres que no necesitan estudiar. Él era uno de ellos. Porque había recibido seguramente en su juventud ese llamado de Dios que lo hacía hablar con convicción. De hecho, mi padre lo invitó a Paraguay allá a inicio de los años 90 y decía a cada iglesia que iba a predicar, voy a predicar, pero no tenía la Biblia. Y sacaba un Nuevo Testamento chiquitito. Y los textos que buscaba siempre eran cortos. Y Jesús lloró y lanzaba su prédica. Compartió durante el tiempo que estuvimos en la Florida, ahí se congregaba con nosotros. Los hermanos de la iglesia han sentido esta partida del pastor, porque casi todos son de la misma edad de él. Pero saben de que es un hombre que tenía una vida espiritual, pero también era un hombre que tenía sus miedos, sus temores. Muchas veces me dijo Habacuc, me siento mal, pero cuídese, le decía yo, porque una vez lo pillé comiéndose un completo en la esquina de la iglesia. No tenía que comer completo, pero se bajaba antes de la micro y se daba su castigo. Después llegaba a la iglesia y decía, no he comido, decía. Y yo le decía, pastor, yo lo vi. Quédate callado, me decía, porque quiero comer unos quequitos aquí con los hermanos, quiero compartir. Era un hombre muy agradable de tratar. Aquellos que lo conocimos en la iglesia, en la obra de Dios. Mi padre siempre cuenta y va a seguir contando historias de él, de cómo él fue un hombre que cuando inició su ministerio amó el ser pastor, el trabajar con la gente. Y es difícil trabajar con gente. Se vive lo que es la traición, la deslealtad, el abandono, la amargura, pero jamás vimos en él, a pesar de circunstancias difíciles, un espíritu oprimido. Siempre vimos en él esto de ser fuerte. Y a pesar, él muchas veces llegó a la iglesia desde donde vivía, tomaba el metro solo. Muchas veces con mi esposa quisimos ir a buscarlo y dijo, no, yo voy a ir solo. Y llegaba solo. Amén. Y eso yo creo que lo hacía para darle ejemplo a los jóvenes, a los hermanos que estaban ahí, que a veces le agarraba la flojera de buscar a Dios. Con el ejemplo que él dio, los hermanos ahora lo piensan y dicen, este viejo predicaba con el ejemplo. Amén. Tal vez ya no predicaba desde el púlpito como antes, pero llegaba a la hora del culto. Amén. Temprano, a las 10 de la mañana comenzamos y él estaba ahí y decía, el pastor Willy no va a llegar. Todos mirábamos y de repente se abría la puerta, ahí llegaba. A veces llegaba casi al final, pero llegaba. Y eso a los hermanos de la iglesia los ha marcado mucho. Ellos saben que yo estoy aquí y les agradezco por permitirnos registrar esto y compartirlo. La palabra del Señor dice en el profeta Daniel,
algo que es súper importante que todos nosotros comprendamos, porque la palabra del Señor contiene promesas. Y esta promesa dice así en el capítulo 12 de Daniel. El versículo 9 dice: Él respondió: anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente y ninguno de los impíos se entenderá, pero los entendidos comprenderán. Muchos se levantarán, dice, para vergüenza y confusión perpetua, pero muchos también se levantarán para la vida eterna. Amén. Esa es la promesa del creyente. La gente a veces dice: ¿a dónde está él? Está en el descanso, en el paraíso, esperando el tiempo final para recibir su recompensa. Sé que cuando él conversaba con mi papá, a veces lo escuchaba decir todo lo que sucedió en sus vidas ministeriales, pero él decía: llegará el día en que seremos recompensados. Amén. Lo cree, lo creyó. Así es que lo que nosotros entregamos hoy, según el libro de Génesis, es el cuerpo a la tierra. Amén. Pero las personas no mueren, las personas viven. La Biblia lo dice: Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos. ¿Qué pasa entonces con el alma del creyente? En estos momentos, en el paraíso, son recompensados, y no son fábulas. Tal vez suene atrevido lo que voy a decir, pero Dios tiene un trato preferencial con aquellos que Él llamó en la vida. La Biblia lo dice, que los pastores, los que fueron ministros de Dios, recibirán, dice, una corona incorruptible. Dice la Biblia también que los que han sido ministros, siervos de Dios, darán cuenta al Señor. No sé cómo va a ser, a lo mejor en una oficina celestial aparte, pero es una conversación que Él va a tener con quien lo llamó y le va a decir: Guillermo o Willy o Enrique, no sé, cuéntame acerca de todas las personas que estuvieron bajo tu cuidado espiritual. Y aquí en la tierra tal vez lo apuntaron con el dedo, tal vez lo acusaron, tal vez lo difamaron, pero ahí Dios a quién va a escuchar, no a la gente, a Él. Tú vas a dar cuenta, tú háblame de esta persona. Y Él va a decir: mira, ese que está ahí, no, tenía unos cachos grandes, me corneó. Ese que está allá fue bueno. Eso dice la Biblia. Los pastores, el libro de los Hebreos, darán cuenta por vuestras almas. ¿Cuántas personas este hombre le ministró? Aquí está un abuelo, un padre. Queda una herencia para todos ustedes. Amén. Los nietos, los hijos, todos los que están rodeándolo, la herencia. Hemos visto en las noticias cómo esta fecha ha muerto gente importante, según ellos, millonarios, y que dejan cosas que se las va a comer el tiempo. La mayor herencia que Él les ha dejado es creer al Dios, Amén. a quien Él sirvió por tantos años. Amén. Esa es la herencia, esa es la riqueza más grande Amén. que Él les ha dejado. Y como obispo de Ministerio Pan de Vida, puedo dar fe, dar crédito de que fue un hombre fiel, que a pesar de su edad, a pesar de su enfermedad, se esforzó, fue ejemplo en la iglesia donde se congregó. Doy testimonio de ello. También los hermanos de la iglesia y el ministerio que él formó parte, por medio de mi persona quiere enviar a la familia, que ustedes sepan de que ellos están en oración. De hecho, hoy tenemos oración en la tarde, la iglesia lo saben, para orar por la familia, por ustedes, para que el Señor les dé esta conformidad, esta tranquilidad en el corazón de que el Señor es sabio y justo. Y a partir de ahora hay otra etapa, ¿cierto?, en la vida de ustedes como familia, para que reflexionen, mediten, y que todo lo que queda en el registro, en la historia, las fotos, todo lo que tengan, ustedes lo puedan atesorar y decir: vale la pena haber creído en el Dios, ¿cierto?, de nuestro abuelo, de nuestro padre. Muchas veces conversó conmigo, en público me trataba con el honor y el respeto. Es un hombre educado, por eso lo dije al inicio. Yo conozco mucha gente en muchas esferas, pero él era un hombre que tenía todo lo que cualquier pastor quisiera tener.
Una oratoria que yo sanamente la envidio todavía. De hecho, la gente me dice, ¿cómo yo sé predicar? Estudiaba los videos de este viejo. Su forma de pararse, su forma de expresarse, las palabras, una escuela. Amén. Una escuela. Yo cuando enseño a otros pastores les digo, mire el video de este hombre. Ejemplos, ejemplos. Amén. Así es que oren en su corazón y díganle gracias, Señor, porque nos diste durante tanto tiempo a alguien que sin duda les habló también del Evangelio. Amén. Les conversó del Evangelio, de la palabra del Señor. Y a partir de hoy, Él ya no está, la ausencia se va a sentir, pero lo que Él creía, lo que Él predicaba, se sostiene con el tiempo. Amén. Así es que me gustaría hacer una última oración, no por Él, por ustedes, por la familia, Amén. porque ese era el deseo de Él. Muchas veces Él se paró en la iglesia, en el altar, y decía, oro y pido por mi familia. Ese era su único anhelo. Él nunca dijo para que les vaya bien en el trabajo, para que no se enfermen, no. Dijo, quiero la salvación de mi familia. Amén. Quiero que ellos estén donde yo voy a estar. Amén. Muchas veces lo dijo, cuando teníamos reuniones de oración, Amén. los miércoles o los domingos. Su carga, su anhelo, su deseo siempre fue de sus labios orar por todos ustedes. Y eso es la mayor riqueza que un hombre pueda entregar. Amén. Inclinamos el rostro y lloramos. Padre, en esta hora te damos gracias, Señor, por la vida del pastor Guillermo. Todas las personas que lo conocieron, pastores, líderes, ministros, evangelistas, obispos, obreros, a través de tantos años, Señor, que compartieron con Él en el campo de labor, que entregaron, Señor, su dinero, su tiempo, su salud, en beneficio de la obra. Tu palabra dice, Señor, que tú vas a recompensar la obra de los fieles. Amén. En esta hora, en compañía, Señor, de los suyos, pongo la bendición, Señor, sobre quienes son su descendencia, los suyos, sus hijos, Amén. hijas, nietos, todos los que están presentes y aquellos que lo han conocido, Señor, Sí, Señor. puedan tener una reflexión en su corazón. Amén. Que tú, Señor, has llamado al descanso a tu siervo. Amén. En esta hora, Señor, Él es recompensado y nosotros debemos, Señor, tomar ejemplo y considerar, Dios mío, la fe que habitó en su corazón. Amén. Pedimos, Señor, tu bendición sobre cada uno de los que representa un hogar en esta hora. Amén, Y Señor. entregamos, Señor, su cuerpo a la tierra para que esperemos, Señor, el día de la resurrección. Amén. Y tu palabra lo dice, los muertos en Cristo resucitarán primero. Gracias, Padre. Amén. Amén. Vamos a tener un momento para despedirnos de nuestro padre, de su abuelo, y vamos a tener la posibilidad de verlo por última vez. Para nosotros también es difícil esta situación, pero espero que podamos tener y pasar por ese lado, ir pasando y que puedan ir viendo para poder cerrar y dejarlo en su lugar. Amén. Amén.